Finalmente, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció las fechas y las condiciones para la siguiente fase del referendo que impulsa la oposición para revocar el mandato de Nicolás Maduro. 26, 27 y 28 de octubre próximos fueron los días definidos. El rector electoral venezolano Luis Emilio Rondón, el único considerado independiente del chavismo, fue quien salió a dar declaraciones a la prensa y dijo no estar de acuerdo con los términos acordados por los demás rectores. De las 40.000 máquinas que exigía la oposición para la recolección de firmas, fueron autorizadas solo 5.392 y el ente electoral decidió que el 20% de los apoyos se deberá hacer por cada estado. Fue aprobado en el Consejo Nacional Electoral la determinación del 20% por cada uno de los estados. Esto quiere decir, y contrario a lo que yo había estado sosteniendo, de que a mi juicio la Constitución es muy clara con la interpretación de la circunscripción nacional y lo que corresponde a la circunscripción del cargo, no fue aplicada este 20% por entidad, por estado, en el año 2004, por lo que no entiendo las consideraciones jurídicas que fueron desarrolladas en el directorio y que motivaron en definitiva la decisión de que este 20% fuera asociado a cada una de las entidades. 5.392, insisto, considero que no son máquinas, no es el número de máquinas suficiente para el ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos. No se debió dimensionar el número de máquinas en atención a el requisito mínimo, en este caso, que señala la Constitución, que es del 20%. El 20% corresponde al requisito mínimo que señala el texto constitucional, nuestra Carta Magna. No es solo el número de máquinas, sino dónde están ubicadas, que se facilite, en este caso, la determinación, las condiciones de que el elector pueda estar cercano a el punto de recolección de manifestaciones de voluntad para el ejercicio de sus derechos políticos. En cuanto al horario, bueno, se aprobó el horario de 7 horas en el transcurso de los 3 días, los días que van a ser utilizados para este proceso de recolección de manifestaciones de voluntad van a ser el 26, 27 y 28 de octubre, en los horarios que corresponden de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. A esta hora la oposición venezolana alista su reacción a la noticia. En la sede de la Mesa de la Unidad Democrática se encuentra nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez, con toda la información. Adriana. Hola, buenas noches, Jason. Precisamente se espera que en algunos minutos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática den a conocer si están de acuerdo con estas condiciones planteadas por el Consejo Nacional Electoral hace apenas minutos y tras días de dilación en dar el anuncio. Fue precisamente el día viernes 16 de septiembre cuando se pretendía dar a conocer la fecha para la recolección del 20% de firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, pero no fue hasta hoy cuando se decidió hacer este anuncio del 26, 27 y 28 de octubre para recoger 4.200.000 firmas, que serían el equivalente a 20% del total de los votantes venezolanos. Acá estamos mostrando en este momento la sede de la Mesa de la Unidad Democrática, donde se espera que en minutos su secretario ejecutivo Jesús Chuo Torrealba dé a conocer la posición oficial de toda la coalición de partidos opositores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Estará acompañado también por el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, quien es el principal líder de la oposición, además del presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos. Hay que decir que ya desde la red social Twitter algunos de los principales dirigentes opositores se han pronunciado y han calificado este anuncio de condiciones del Consejo Nacional Electoral como ilegal. Y dicen precisamente que es ilegal porque la Constitución venezolana en su artículo 72 establece que la recolección de ese 20% de firmas que se necesitan para convocar a referendo contra Nicolás Maduro deberían hacerse en una circunscripción nacional. ¿Y qué quiero decir con una circunscripción nacional? Es decir, que el total de electores tienen derecho a conformarse en 20%. Sin embargo, el día de hoy el Consejo Nacional Electoral ha decidido que estado por estado, es decir, los 23 estados del país y el Distrito Capital deben recoger cada uno de ellos 20% de firmas. Es decir, que si un estado de estos 23 estados y el Distrito Capital de Venezuela no cumple con esos requerimientos, pues el referendo estaría prácticamente anulado. La dirigente del Partido 20 Venezuela, partido opositor, María Corina Machado, ha dicho que en estas condiciones no se puede participar. Sin embargo, hay que esperar que sea a eso de las 9 de la noche, hora de Caracas, cuando la Mesa de la Unidad Democrática se
pronuncia realmente si va a acudir a esta jornada preparada para el 26, 27 y 28 de octubre. ¿Cuál es otra de las críticas que hace la oposición? Es que se han desplegado 5.392 máquinas y ellos comparan este número de máquinas y la consideran insuficiente, puesto que en una elección primaria que hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, se desplegaron 8.300 máquinas para una elección, para unos comicios que eran internos de un solo partido. Entonces dicen que es inaceptable que una elección de carácter nacional se pongan este número de máquinas, que es 3.000 máquinas menos que esas 8.000 que les comentaba que se hizo en el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es el otro temor que tiene la coalición de partidos opositores en Venezuela? Que los sitios donde sean colocadas estas máquinas captahuellas, donde los venezolanos firmarán y colocarán su huella para revocar al presidente Nicolás Maduro, sean colocados en lugares inhóspitos y controlados por el oficialismo, como ya ocurrió en la primera fase del referendo revocatorio, que fue pasado el mes de junio, cuando se necesitaba 1% precisamente para ir a referendo revocatorio. Fueron colocadas estas máquinas captahuellas en lugares inhóspitos, lugares controlados por el oficialismo, y en los cuales se registraron algunas agresiones a quienes iban hasta allá a firmar y a revalidar su firma. Ese es el principal temor que tiene en este momento la oposición. Nosotros, mientras tanto, nos mantenemos acá en la sede de la Mesa de la Unidad Democrática para esperar cuál va a ser el pronunciamiento final de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos opositores en Venezuela. Si tienen alguna pregunta desde los estudios, Jason. Sí, Adriana, te recibe Andrea. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿esto entonces es oficial? O sea, ¿se está tomando esta información que ha dado el rector como oficial? Porque no han salido Tibisay y Lucena a decirlo, sino más que todo como el malestar de uno de los rectores a decir qué fue lo que pasó. Entonces quiero saber primero si en Venezuela la oposición está considerando esto como una cuestión oficial. Y lo segundo, ¿por qué incomoda o preocupa tanto que esa recolección sea a nivel local, como están diciendo, y no nacional? La primera pregunta que te respondo es, por supuesto, la de la información oficial. Sí, es una información oficial del Consejo Nacional Electoral, pues la ha dado uno de los rectores que forman parte de este cuerpo colegiado, el rector Luis Emilio Rondón, que aunque salvó su voto es la información oficial, y hace pocos minutos también salió una nota de prensa del Consejo Nacional Electoral dando a conocer todos los detalles que ustedes mismos dieron hace minutos. La otra pregunta, que se trata sobre el 20%, te la respondía por lo siguiente. Primero, la Constitución Nacional de Venezuela en su artículo 72 establece que el 20% debe ser recolectado en todo el país. Pero ¿qué pasa cuando el 20% se decide elegir en los 23 estados y el distrito capital que tiene Venezuela? Que si uno solo de estos estados venezolanos no alcanza el 20% de firmas necesarias para revocar o para convocar a la revocatoria a mandato a Nicolás Maduro, este proceso quedaría completamente anulado, por lo cual algunos dirigentes opositores se han manifestado en sus cuentas en Twitter diciendo que estas condiciones son inaceptables. Adriana, gracias por la información. Volveremos con usted allí una vez inicie esta rueda de prensa que está programada de la oposición para los próximos minutos en la ciudad de Caracas.